El reino de Dios es su voluntad y su dominio ejercidos aquí en la tierra, también como en el cielo. Y en este reino existen cualidades de las cuales me gustaría explicarles a usted. Cuando usted entiende cuáles son las cualidades del reino de Dios, usted las puede aplicar en su vida, usted se puede apropiar y puede avanzar, puede como ciudadano del reino, puede influenciar, puede llevar el reino de Dios a donde quiera que vaya. La primera cualidad del reino de Dios, la primera cualidad del reino de Dios es que su reino es sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. Dice la palabra de Dios en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios es sobrenatural. La ciudadanía de Dios está en los cielos. La capital de los cielos está allí donde está el trono de Dios en el cielo, los cielos. Y desde allí ejerce su dominio, su poder, su autoridad sobre la tierra y sobre el cielo a través de cada uno de nosotros. Desde que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios se instaló en cada uno de nosotros. Ahora el reino de Dios está aquí en nosotros y fluye a través nuestro. Y es un reino sobrenatural, que no está limitado por la naturaleza, por las leyes físicas, las leyes naturales que Dios plantó en la tierra. No está limitado, sino que supera esas leyes, supera las leyes naturales, las leyes de la física, supera. Por eso ese reino puede actuar de una manera favorable a nuestras vidas. Cuando cada uno de nosotros pasa por situaciones que dice: ¿y esto cómo salgo? Ahí es cuando nosotros tenemos que entender que a través nuestro, por medio de la oración y la fe, podemos hacer que el reino sobrenatural de Dios actúe ante una situación difícil de resolver y podamos ver la mano de Dios a través y en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que aprender a manejarnos en el reino sobrenatural de Dios. En una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, en Marcos 11 del 21 al 24. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que el reino de Dios es sobrenatural. ¿Cómo le vamos a decir a un monte si yo le digo a usted, que le diga a un árbol: muévete de un lugar a otro? Usted me va a decir: está loco, pastor. Es imposible. Bueno, si tomo una pala, una máquina, lo muevo, pero con una oración. Un monte, una montaña, decirle: muévete de aquí, quítate de tu lugar. Es algo que naturalmente es algo imposible, pero las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, no limitan a Dios. Así que no importa la dificultad por la que tengamos que atravesar, tal vez estamos atravesando por situaciones difíciles en la salud y los médicos nos hayan dicho: no hay esperanza para usted.
podemos acceder al reino sobrenatural de Dios para nuestro beneficio. Tal vez tengamos deudas en nuestras vidas, deudas que hemos adquirido. El reino de Dios puede actuar de manera sobrenatural para cancelar esas deudas. Puede haber una situación difícil en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, que dice, la gente te dice, esto ya no tiene más solución. ¿Sabe cuántos matrimonios hemos visto que han dicho, esto ya no hay esperanza, no hay solución para nosotros? Y hemos visto el reino sobrenatural de Dios restaurando esa familia. Muchísimos matrimonios. Dios puede influenciar a través de tu vida por medio de tu oración de fe. La oración de fe puede hacer que el reino sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida o a través de tu vida. Así que nosotros tenemos que entender que somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del reino de Dios y que este reino es sobrenatural, excede a todo lo que nosotros podamos imaginar. Así que cuando hay una situación difícil, cuando hay un momento de crisis, cuando hay una situación imposible, nosotros podemos confiar de que la influencia sobrenatural de Dios ante toda circunstancia puede obrar un milagro a nuestro favor. Nuestros hijos son un milagro. En una oportunidad, cuando mi esposa había perdido varios embarazos, un embarazo, la atendió la ginecóloga y le dijo, vos nunca vas a quedar embarazada. Nunca vas a quedar embarazada. Pero el reino de Dios actuó a nuestro favor. Y hoy tenemos dos chicos grandes, ¿no? El reino de Dios actúa a tu favor, a través de tu vida. Actívalo por medio de la oración de fe. Está en nosotros, pero hay que activarlo por medio de la oración de fe. Si nosotros creemos en la promesa de Dios, creemos en la palabra de Dios, nos aferramos a ella, vamos a la oración con fe, lo que pidiéramos, lo que oráramos con fe, lo obtendremos, lo lograremos. Ora con fe, activa el reino sobrenatural de Dios a través de tu vida. El reino de Dios, en segundo lugar, el reino de Dios es un reino de poder, no solo de palabras. Es un reino de poder, no solo de palabras. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Si una persona dice que es un hijo de Dios y que está en su reino, debe evidenciar su vida tal cosa. Se debe ver el poder de Dios transformando su vida. El primer lugar donde una persona ve el poder de Dios es en su vida. Porque solo el poder de Dios nos puede cambiar el carácter, puede cambiar la persona, puede transformar un delincuente en una persona santa, puede cambiar una persona que de su boca en una cloaca a una persona que habla honestamente, que habla correctamente, que deja su manera de expresarse vulgar. Lo digo porque lo hemos visto en nuestras propias vidas, como antes nuestro hablar era sucio, pero Dios con su poder logró transformar nuestra manera de hablar. El primer lugar donde vemos el poder real de Dios manifestarse es en nuestras propias vidas.
¿Por qué? Porque el reino de Dios consiste en poder. Y Dios tiene el poder de transformarnos. No sé con qué estás luchando. No sé cuáles son tus luchas personales. En tu vida, en tu carácter. Dios tiene el poder de transformarte. Dios tiene el poder de transformar tu carácter, tu persona, tu vida. Dios puede hacerlo. No consiste solo en palabras. Usted y yo tal vez conocemos a muchos cristianos, wow, que hablan que es una maravilla. Uno dice, uy, me avergüenzo porque habla del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la Biblia, pero su vida, sus expresiones, su conducta no manifiestan el poder de Dios. Esas personas no entraron todavía en el reino de Dios, no conocen el reino de Dios, no han visto la manifestación del poder de Dios. Por eso el reino de Dios no consiste solo en palabras, no es solo hablar bonito, no es solo hablar bien, no es solo ser elocuente en sus palabras, sino manifestar el reino de Dios con poder en nuestra vida, que la gente pueda ver en nosotros que hemos cambiado. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, el poder de Dios transformador. El reino de Dios se hace visible por medio de milagros, de prodigios, de maravillas. Sí, eso es importante. Nosotros podemos ver a Dios obrando milagros, sanando, operando maravillas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos orar, pedirle a Dios que su poder se manifieste a través nuestro para testificar de su grandeza y de su poder, de su maravilla, de que Él es un Dios real, verdadero. No consiste solo en palabras. La gente quiere ver. En una oportunidad fuimos con un evangelista a orar por una mujer que estaba postrada. Y el evangelista trataba de explicarle, de predicarle, abandone esto, deja aquello, renuncia a esto. Le decía, bueno, yo voy a hacer todo eso si veo el poder de Dios levantando a esta persona de su lugar, de su postramiento. La gente quiere ver el poder de Dios, no quiere palabras, está cansada de palabras. Está cansada de que le hablen y no ven a Dios manifestarse. El reino de Dios consiste en poder y los apóstoles lo entendían perfectamente, porque ellos cuando oraban, nosotros podemos leer en Hechos de los Apóstoles, ellos oraban, pasaban persecución y problemas por predicar el Evangelio. Y ellos oraban, Señor, que con denuedo podamos hablar tu palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para obrar señales, prodigios, milagros. Nosotros debemos orar así también, Señor, respalda mi predicación en mi trabajo, respalda mi predicación cuando tenga la oportunidad, Señor, que la gente pueda ser sanada mientras yo les predico, que la gente reciba su milagro, reciba liberación. El reino de Dios consiste en poder, no solo en palabras. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces no solamente consiste en hablar bonito, sino lo más importante es que la gente pueda ver el poder de Dios manifestarse en cada vida. ¿Qué significa la palabra evangelio? Usted sabe, la palabra evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que la gente necesita?
Si van pobres, ¿cuál es la buena noticia? De que Dios lo va a sacar de esa situación de miseria, de pobreza. ¿Cuál es la buena noticia para un enfermo? Que Dios lo va a sanar. ¿Cuál es la buena noticia para un matrimonio destruido? Que Dios lo va a restaurar, que hay esperanza en Dios. ¿Cuál es la buena noticia para una persona que está siendo oprimida por los demonios? Que Dios lo va a liberar. Eso es el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que cree. Entonces nuestra predicación debe ir acompañada con la manifestación del poder de Dios para manifestar su reino. En tercer lugar, el reino de Dios es un reino inconmovible. Inconmovible. Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 28 dice: la voz del cual, hablando de la voz de Dios, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros estamos en un reino inconmovible. Las cosas van a ser sacudidas y ya están siendo sacudidas. Está siendo sacudido el gobierno, están siendo sacudidos los matrimonios, están siendo sacudidas las personas, están siendo sacudidos los cielos. Los científicos se asombran de las cosas que ocurren en el cielo. Están investigando por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Están ocurriendo cosas. En el mundo espiritual, Satanás está siendo conmovido. Todo está siendo conmovido. Las personas que parecen firmes están siendo quebrantadas. Todo está siendo conmovido. Solamente los que estamos en el reino inconmovible de Dios vamos a permanecer. Si usted entró al reino de Dios por medio de Jesucristo, todos aquellos que creen en Jesús y lo reciben como su Señor y Salvador, entran a este reino inconmovible. La economía está siendo sacudida, no solamente en la Argentina, en todas partes del mundo. Y solo los que están en el reino de Dios pueden permanecer. Porque su esperanza, su confianza está puesta en Dios. Cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, usted permanecerá inconmovible por estar en el reino de Dios. En una oportunidad el Señor Jesús le explicó a sus discípulos que aquellos que escuchan su voz, que aquellos que escuchan su enseñanza y le obedecen, serán como esa casa que vino contra ella los vientos, las tempestades, las dificultades, pero permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre algo sólido, firme. Y eso es el reino de Dios. Es algo firme, inconmovible. Los matrimonios que están en Dios, que juntos oran cuando ven los problemas, porque vienen los problemas en el matrimonio, no se crean. Ay, mamita querida. Algunos vienen al Señor y dicen: ahora que estamos en el Señor tenemos problemas en nuestro matrimonio. ¿Quién te dijo, mi hermana, que no vas a tener problemas en tu matrimonio? Sí vas a tener. Pero tu matrimonio está en el reino, como si estás en el reino inconmovible de Dios. Obedecer lo que Dios te dice en su palabra, ponerse en práctica, tu matrimonio va a pasar las dificultades. Cuando tus hijos están en el reino inconmovible de Dios,
las drogas, las dificultades que van a tener que enfrentar, porque tus hijos también van a tener que pasar por distintas circunstancias en la vida, donde no están no están cerca de la protección y acompañamiento de los padres. Uno le enseña, le instruye, le guía y luego ora pidiendo al Señor: mis hijos, protégelos, guárdalos, porque están en el reino. Allí los envía, los suelta, los envía. Y confía que el Señor lo va. Cuando ellos son atacados, porque son atacados, tus hijos van a ser atacados, van a ser influenciados en distintas partes, pero si están en el reino inconmovible de Dios, nada nos moverá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará. No se apartará. ¿Por qué? Porque están en el reino inconmovible de Dios. ¿Usted está en el reino inconmovible de Dios? Entonces despójese de su temor. ¿Qué voy a hacer con la economía? Despójese, está en el reino de Dios. ¿Qué voy a hacer en mi matrimonio? Descanse en el Señor. Usted está en el reino inconmovible de Dios. Mis hijos tienen que irse. Descanse, está en el reino inconmovible de Dios. Entréguele cada circunstancia al Señor, porque usted está en el reino inconmovible de Dios. Es necesario que todo sea sacudido. Sus hijos van a ser sacudidos, su matrimonio va a ser sacudido, su economía, pero usted está en el reino inconmovible de Dios. Va a pasar la situación, va a pasar la adversidad y va a salir en victoria. Y por último, el reino de Dios es un reino cuya realidad es experimentada aquí y ahora. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es una realidad aquí y ahora. Hay religiones que predican y enseñan de que cuando muramos y vayamos al cielo estaremos sanos. Cuando allá en la otra vida con el Señor disfrutaremos de las bendiciones de Dios. Eso está lejos de la realidad y del propósito de Dios. Pensar de que el reino de Dios está allá lejos y sus beneficios están en el cielo y que cuando muramos recién podemos aprovecharlo, eso está lejos de la verdad. Porque Jesús dijo que el reino de Dios ya está. Él lo trajo a la tierra y lo dejó en cada uno de nuestros corazones. El reino ya está aquí y ahora. Y está en tu vida y está en mi vida. Y todos los beneficios que habla la palabra de Dios son para nosotros aquí y ahora. No para un futuro lejano. No para cuando muéramos. No es para que nosotros nos apropiemos por medio de la fe, de las promesas de Dios y aprendamos a disfrutar de esas bendiciones aquí y ahora. Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pobre para que nosotros podamos ser enriquecidos. Así que la pobreza es una maldición que vino a la vida, que Jesús nos liberó y de donde nos quiere sacar. Pobreza es tener escasez de todas las cosas. Pero nosotros no tenemos escasez de todas las cosas. Tenemos un techo, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos vestido, estamos bien. Entonces estamos prosperados. La salud es un beneficio para este tiempo. Así que si estás pasando por un problema de salud, no te conformes. No te resignes con la enfermedad. No, apropiate, luchar por tu salud. Procura orar, buscar al Señor. Creer a Dios, leer, buscar la Biblia, las promesas que Dios
tiene para nosotros de sanidad. Seguir reclamando, seguir orando hasta que obtengas tu sanidad. No te resignes, para vos ahora y aquí. Es para nosotros ahora y aquí. Esa promesa es para nosotros. Su protección divina es para nosotros ahora y aquí. En medio de un mundo inseguro, una sociedad insegura, podemos clamar al Señor y decir: protégeme, protege mi salida. Algunos que tienen que salir a trabajar muy temprano, hermanas que tienen que andar por la noche, que tienen que pasar por lugares muy feos. El Señor te promete protección. Aprópiate de las bendiciones. Eso es para aquí y ahora. Es para este momento los beneficios del reino de Dios. No es para cuando muramos, no es para la eternidad, es para ahora. El gozo, la paz son para aquí y ahora. Búscalos en el Señor, búscalo en oración, búscalo en el Señor, porque esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. La palabra de Dios dice: hijitos míos, al Padre le plació daros el reino, a Dios le plació darnos el reino y con él todos los beneficios que están en su reino. Y le hago otra vez una pregunta: ¿ya está usted en el reino de Dios?